Capítulo 50, donde se declara quién fueron los encantadores y verdugos que azotaron a la dueña y pellizcaron y arañaron a Don Quijote, con el suceso que tuvo el paje que llevó la carta a Teresa Sánchez, mujer de Sancho Panza. Dice Cide Hamete, puntualísimo escudriñador de los átomos de esta verdadera historia, que al tiempo que doña Rodríguez salió de su aposento para ir a la estancia de Don Quijote, otra dueña que con ella dormía lo sintió, y que, como todas las dueñas son amigas de saber, entender y oler, se fue tras ella, con tanto silencio que la buena Rodríguez no lo echó de ver, y así como la dueña la vio entrar en la estancia de Don Quijote, porque no faltase en ella la general costumbre que todas las dueñas tienen de ser chismosas, al momento lo fue a poner en pico a su señora la duquesa, de cómo doña Rodríguez quedaba en el aposento de Don Quijote. La duquesa se lo dijo al duque y le pidió licencia para que ella y Altisidora viniesen a ver lo que aquella dueña quería con Don Quijote. El duque se la dio, y las dos, con gran tiento y sosiego, paso ante paso, llegaron a ponerse junto a la puerta del aposento, y tan cerca que oían todo lo que dentro hablaban. Y cuando oyó la duquesa que Rodríguez había echado en la calle el Aranjuez de sus fuentes, no lo pudo sufrir, ni menos Altisidora, y así, llenas de cólera y deseosas de venganza, entraron de golpe en el aposento y acribillaron a Don Quijote y vapularon a la dueña del modo que queda contado. Porque las afrentas que van derechas contra la hermosura y presunción de las mujeres despiertan en ellas en gran manera la ira y encienden el deseo de vengarse. Contó la duquesa al duque lo que le había pasado, de lo que se holgó mucho, y la duquesa, prosiguiendo con su intención de burlarse y recibir pasatiempo con Don Quijote, despachó al paje que había hecho la figura de Dulcinea en el concierto de su desencanto, que tenía bien olvidado Sancho Panza con la ocupación de su gobierno, a Teresa Panza, su mujer, con la carta de su marido y con otra suya, y con una gran sarta de corales ricos presentados. Dice pues la historia que el paje era muy discreto y agudo, y con deseo de servir a sus señores partió de muy buena gana al lugar de Sancho, y de entrar en él vio en un arroyo estar lavando cantidad de mujeres, a quien preguntó si le sabrían decir si en aquel lugar vivía una mujer llamada Teresa Panza, mujer de un cierto Sancho Panza, escudero de un caballero llamado Don Quijote de la Mancha, a cuya pregunta se levantó en pie una mozuela que estaba lavando y dijo: esa Teresa Panza es mi madre, y ese tal Sancho mi señor padre, y el tal caballero nuestro amo. Pues venid, doncella, dijo el padre, y mostradme a vuestra madre, porque le traigo una carta y un presente del tal vuestro padre. Eso haré yo de muy buena gana, señor mío, respondió la moza, que mostraba ser de edad de 14 años, poco más o menos. Y dejando las ropas que lavaba otra compañera, sin tocarse ni calzarse, que estaba en piernas y desgreñada, saltó delante de la cabalgadura del paje y dijo: venga vuesa merced, que en la entrada del pueblo estará nuestra casa, y mi madre en ella, con harta pena por no haber sabido muchos días ha de mi señor padre. Pues yo se las llevo tan buenas, dijo el paje, que tiene que dar bien gracias a Dios por ellas. Finalmente, saltando, corriendo y brincando, llegó al pueblo la muchacha, y antes de entrar en su casa, dijo a voces desde la puerta: salga, madre Teresa, salga, salga, que viene aquí un señor que trae carta y otras cosas de mi buen padre. A cuyas voces salió Teresa Panza, su madre, hilando un copo de estopa con una saya parda. Parecía, según era de corta, que se la habían cortado por vergonzoso lugar, con un corpezuelo, asimismo pardo, y una camisa de pechos. No era muy vieja, aunque mostraba pasar de los 40, pero fuerte, tiesa, nervuda y avellanada, la cual, viendo a su hija y al paje a caballo, le dijo: ¿qué es esto, niña? ¿Qué señor es este? Es un servidor de mi señora, doña Teresa Panza, respondió el paje, y diciendo y haciendo se arrojó del caballo y se fue con mucha humildad a poner de hinojos ante la señora Teresa, diciendo:
Deme vuestra merced sus manos, mi señora doña Teresa, bien así como mujer legítima y particular del señor don Sancho Panza, gobernador propio de la ínsula Barataria. Ay, señor mío, quítese de ahí, no haga eso, respondió Teresa, que yo no soy nada palaciega, sino una pobre labradora, hija de un estripatierrones y mujer de un escudero andante, y no de gobernador alguno. Vuestra merced, respondió el paje, es mujer dignísima de un gobernador archidignísimo, y para prueba de esta verdad, reciba vuestra merced esta carta y este presente. Y sacó al instante de la faldriquera una sarta de corales con extremos de oro, y se la echó al cuello y dijo: esta carta es del señor gobernador, y otra que traigo, y estos corales son de mi señora la duquesa, que a vuestra merced me envía. Quedó pasmada Teresa y su hija sin más ni menos. Y la muchacha dijo: que me maten si no anda aquí nuestro señor amo don Quijote, que debe de haber dado a padre el gobierno o condado que tantas veces le había prometido. Así es la verdad, respondió el paje, que, por respeto del señor don Quijote, es ahora el señor Sancho gobernador de la ínsula Barataria, como se verá por esta carta. Léamela vuestra merced, señor gentilhombre, dijo Teresa, porque, aunque yo sé hilar, no sé leer migaja. Ni yo tampoco, añadió Sanchica. Pero espéreme aquí, que yo iré a llamar quien la lea, ora sea el cura mesmo o el bachiller Sansón Carrasco, que vendrán de muy buena gana por saber nuevas de mi padre. No hay para qué se llame nadie, que yo no sé hilar, pero sé leer y la leeré. Y así se la leyó toda, que por quedar ya referida, no se pone aquí, y luego sacó otra de la duquesa que decía de esta manera: amiga Teresa, las buenas partes de la bondad y del ingenio de vuestro marido Sancho me movieron y obligaron a pedir a mi marido, el duque, le diese un gobierno de una ínsula, de muchas que tiene. Tengo noticia que gobierna como un girifalte, de lo que estoy muy contenta, y el duque mi señor por el consiguiente. Por lo que doy muchas gracias al cielo de no haberme engañado en haberle escogido para el tal gobierno, porque quiero que sepa la señora Teresa que con dificultad se halla un buen gobernador en el mundo, y tal me haga a mí Dios como Sancho gobierno. Ahí le envío, querida mía, una sarta de corales con extremos de oro. Yo me holgara que fuera de perlas orientales, pero quien te da el hueso no te querría ver muerta. Tiempo vendrán en que nos conozcamos y nos comuniquemos, y Dios sabe lo que será. Encomiéndame a Sanchica, su hija, y dígale de mi parte que se apareje, que la tengo de casar altamente cuando menos lo piense. Dícenme que en este lugar hay bellotas gordas. Envíeme hasta 2 docenas, que las estimaré en mucho, por ser de su mano, y escríbame largo avisándome de su salud y de su bienestar. Y si hubiera menester alguna cosa, no tiene que hacer más que boquear, que su boca será medida. Y Dios me la guarde. De este lugar, su amiga, que bien la quiere la duquesa. Ay, dijo Teresa en oyendo la carta, y qué buena y qué llana y qué humilde señora. Con estas tales señoras me entierren a mí, y no las hidalgas que en este pueblo se usan, que piensan que por ser hidalgas no las ha de tocar el viento, y van a la iglesia con tanta fantasía como si fuesen las mismas reinas, que no parecen sino que tienen a deshonra el mirar a una labradora. Y veis aquí donde esta buena señora, con ser duquesa, me llama amiga, y me trata como si fuera su igual, que igual la vea yo con el más alto campanario que hay en la Mancha. Y en lo que toca a las bellotas, señor mío, yo le enviaré a su señoría, un celemín, que por gordas las puede venir a ver a la mira y a la maravilla. Y por ahora, Sanchica, atiende a que se regale este señor, ponga en orden este caballo y saca de la caballeriza huevos y corta tocino a Dunia, y démosle de comer como a un príncipe, porque las buenas nuevas que nos ha traído y la buena cara que él tiene lo merece todo. Y en tanto saldré yo a dar a mis vecinas las nuevas de este contento, y al padre cura y a maese Nicolás el barbero, que tan amigos son y han sido de tu padre.
Sí haré, madre, respondió Sanchica, pero mide que me ha de dar la mitad de esa sarta, que no tengo yo para tan bona, que no tengo yo tan boba a mi señora la duquesa, que se la había de enviar a ella toda. Todo es para ti, hija, respondió Teresa, pero déjamela traer algunos días al cuello, que verdaderamente parece que me alegra el corazón. También se alegrarán, dijo el paje, cuando vean el lío que viene en este portamanteo, que es un vestido de paño finísimo que el gobernador solo un día llevó a caza, el cual todo le envía para la señora Sanchica. Que me viva él 1000 años, respondió Sanchica, y el que lo trae ni más ni menos, y aun 2000 si fuera necesidad. Salióse en esto Teresa fuera de casa con las cartas, y con la sarta al cuello, y iba tañendo en las cartas como si fuera en un pandero, y encontrándose acaso con el cura y Sansón Carrasco, comenzó a bailar y a decir: a fe que agora no hay pariente pobre, gobiernito tenemos, no sino tómese conmigo la más pintada hidalga, que yo la pondré como nueva. ¿Qué es esto, Teresa Panza? ¿Qué locuras son estas? ¿Y qué papeles son esos? No es otra la locura, sino que estas son cartas de duquesas y de gobernadores, y estos que traigo al cuello son corales finos. Las avemarías y los padres nuestros son de oro de martillo, y yo soy gobernadora. De Dios en Ayuso no nos entendemos. De Dios en Ayuso no os entendemos, Teresa, ni sabemos lo que os decís. Ahí lo podrán ver ellos, respondió Teresa, y dióles las cartas. Leyólas el cura, de modo que las oyó Sansón Carrasco, y Sansón y el cura se miraron el uno al otro, como admirados de lo que habían leído, y preguntó el bachiller quién había traído aquellas cartas. Respondió Teresa que se viniesen con ella a su casa y verían el mensajero, que era un mancebo como un pino de oro, y que le traía otro presente que valía más de tanto. Quitóle el cura los corales del cuello y mirólos y remirólos, y certificándose que eran finos, tornó a admirarse de nuevo y dijo: por el hábito que tengo, que no sé qué me diga ni que me piense de estas cartas y de estos presentes. Por una parte veo y toco la fineza de estos corales, y por otra leo que una duquesa envía a pedir 2 docenas de bellotas. Aderézame estas medidas, dijo entonces Carrasco. Ahora bien, vamos a ver al portador de este pliego, que de él nos informaremos de las dificultades que se nos ofrecen. Hiciéronlo así, y volviéndose Teresa con ello. Hallaron al paje cribando un poco de cebada para su cabalgadura, y a Sanchica cortando un torrezno para empedrarle con huevos y dar de comer al paje, cuya presencia y buen adorno contentó mucho a los dos, y después de haberles saludado cortésmente y él a ellos, les preguntó Sansón les dijese nuevas así de Don Quijote como de Sancho Panza, que puesto que había leído las cartas de Sancho y de la señora duquesa, todavía estaban confusos y no acababan de atinar qué sería aquello del gobierno de Sancho y más de una ínsula, siendo todas o las más que hay en el mar Mediterráneo de su majestad. A lo que el paje respondió: de que el señor Sancho Panza sea gobernador no hay que dudar en ello. De que sea ínsula o no la que gobierna, en eso no me entremeto, pero basta que sea un lugar de más de 1000 vecinos. Y en cuanto a lo de las bellotas, digo que mi señora la duquesa es tan llana y tan humilde que no, decía él, enviar a pedir bellotas a una labradora, pero que le acontecía enviar a pedir un peine prestado a una vecina suya, porque quiero que sepan vuestras mercedes que las señoras de Aragón, aunque son tan principales, no son tan puntuosas y levantadas como las señoras castellanas. Con más llaneza tratan con las gentes. Estando en la mitad de estas pláticas, saltó Sanchica con un alda de huevos y preguntó al paje: dígame, señor, ¿mi señor padre trae por ventura calzas atacadas después que es gobernador? No he mirado en ello, respondió el paje, pero sí debe de traer. Ay, Dios mío, replicó Sanchica, ¿y qué será de ver a mi padre con pedorreras?
¿No es bueno sino que desde que nací tengo deseo de ver a mi padre con calzas atacadas? Como con esas cosas le, como con esas cosas le verá vuestra merced si vive, respondió el paje. Par Dios, términos lleva de caminar con papaigo, con solo 2 meses que le dure el gobierno. Bien echaron de ver el cura y el bachiller que el paje hablaba socarronamente, pero la fineza de los corales y el vestido de caza de Sancho que Sancho enviaba lo deshacía todo, que ya Teresa les había mostrado el vestido, y no dejaron de reírse del deseo de Sanchica, y más cuando Teresa dijo: Señor cura, eche cata por ahí si hay alguien que vaya a Madrid o a Toledo para que me compre un verdugado, redondo, hecho y derecho, y sea al uso, y de los mejores que hubiere, que en verdad, que tengo de honrar al gobierno de mi marido en cuanto yo pudiere, y aunque si me enojo, me tengo de ir a esa corte y echar un coche, como todas, que las que tienen marido gobernador muy bien le pueden traer y sustentar. Y como madre, dijo Sanchica, plugiese a Dios que fuese antes hoy que mañana, aunque dijesen los que me viesen ir sentada con mi señora madre en aquel coche, mírala tal por cual, hija del harto de ajos, y cómo va sentada y tendida en el coche como si fuera una papesa. Pero piensen ellos los lodos y ándeme yo en mi coche, levantado los pies del suelo. Mal año y mal mes para cuantos murmuradores hay en el mundo, y ándeme yo caliente y ríase la gente. Digo bien, madre mía. ¿Y cómo que dices bien, hija? Respondió Teresa. Y todas estas venturas y aun mayores me las tiene profetizadas mi buen Sancho. Y verás tú, hija, cómo no para hasta hacerme condesa, que todo es comenzar a ser venturosas. Y como yo he oído decir muchas veces a tu buen padre, que así como lo es tuyo, lo es de los refranes cuando te dieren la vaquilla. Como lo es tuyo, lo es de los refranes, cuando te dieren la vaquilla, corre con soguilla. Cuando te dieren un gobierno, cógele. Cuando te dieren un condado, agárrele. Y cuando te hicieren tus, con algunas buena dávida, envásala. No sino dormíos, y no respondáis a las venturas y buenas dichas que están llamando a la puerta de vuestra casa. ¿Y qué se me da a mí? Añadió Sanchica, que diga el que quisiere cuando me vea entonada y fantasiosa. Viose el perro en bragas de cerro, y lo demás. Oyendo lo cual el cura, yo no puedo creer sino que todos los de este linaje de los Panzas nacieron cada uno con un costal de refranes en el cuerpo. Ninguno de ellos he visto que no los derrame a todas horas y en todas las pláticas que tiene. Así es la verdad, dijo el paje, que el señor gobernador Sancho a cada paso los dice, y aunque muchos no vienen a propósito, todavía dan gusto, y mi señora la duquesa y el duque los celebran mucho. Que todavía se afirma vuestra merced, señor mío, dijo el bachiller, sé verdad esto del gobierno de Sancho, y de que hay duquesa en el mundo que le envíe presente y le escriba, porque nosotros, aunque tocamos los presentes y hemos leído las cartas, no lo creemos y pensamos que esta es una de las cosas de Don Quijote, nuestro compatriota, que todas piensan que son hechas por encantamento, y así estoy por decir que quiero tocar y palpar a vuestra merced, por ver si es embajador fantástico o hombre de carne y hueso. Señores, yo no sé más de mí, respondió el paje, sino que soy embajador verdadero, y que el señor Sancho Panza es gobernador efectivo, y que mis señores duque y duquesa pueden dar y han dado el tal gobierno, y que he oído decir que en él se porta valentísimamente el tal Sancho Panza. Si en esto hay encantamento o no, vuestras mercedes lo disputen allá entre ellos, que yo no sé otra cosa, para el juramento que hago, que es por vida de mis padres, que los tengo vivo y los amo y los quiero mucho. Bien podrá ello ser así, replicó el bachiller, pero dubitat Augustinus. Dude quien dudare, respondió el paje, la verdad es la que he dicho, y esta que ha de andar siempre sobre la mentira.
como el aceite sobre el agua. Y si no, operibus credite et non verbis. Véngase alguno de vuestras mercedes conmigo, y verán con los ojos lo que no creen por los oídos. Esa ida a mí toca, dijo Sanchica. Lléveme vuestra merced, señor, a las ancas de su rocín, que yo iré de muy buena gana a ver a mi señor padre. Las hijas de los gobernadores no han de ir solas por los caminos, sino acompañadas de carrozas y literas y de gran número de sirvientes. Par Dios, respondió Sancha, también me vaya yo sobre una pollina como sobre un coche. Hallado la veis, la melindrosa. Calla, muchacha, dijo Teresa, que no sabes lo que te dices. Y este señor está en lo cierto. Que tal el tiempo, tal el tiento. Cuando Sancho, Sancha, y cuando gobernador, señora. Y no sé si diga algo. Más dice la señora Teresa de lo que piensa, dijo el paje. Y denme de comer y despáchenme luego, porque pienso volverme esta tarde. A lo que dijo el cura. Vuestra merced se vendrá a hacer penitencia conmigo, que la señora Teresa más tiene voluntad alhajas para servir a tan buen huésped. Que la señora Teresa más tiene voluntad que alhajas para servir a tan buen huésped. Rehusólo el paje, pero en efecto lo hubo de conceder por su mejora, y el cura le llevó consigo de buena gana, por tener lugar de preguntarle despacio por don Quijote y sus hazañas. El bachiller se ofreció a escribir las cartas a Teresa de la respuesta, pero ella no quiso que el bachiller se metiese en sus cosas, que le tenía por algo burlón, y así dio un bollo y 2 huevos a un monaguillo que sabía escribir, el cual le escribió 2 cartas, una para su marido y otra para la duquesa, notadas de su mismo caletre, que no son las peores, que en esta grande historia se ponen, como se verá adelante. Capítulo 51. Del progreso del gobierno de Sancho Panza, con otros sucesos tales como buenos. Amaneció el día que se siguió a la noche de la ronda del gobernador, la cual el maestresala pasó sin dormir, ocupando el pensamiento en el rostro, brío y belleza de la disfrazada doncella, y el mayordomo ocupó lo que de ella faltaba en escribir a sus señores lo que Sancho Panza hacía y decía, tan admirado de sus hechos como de sus dichos, porque andaban mezcladas sus palabras y sus acciones con asomos discretos y tontos. Levantóse en fin el señor gobernador, y por orden del doctor Pedro Recio le hicieron desayunar con un poco de conserva y 4 tragos de agua fría, cosa que la trocara Sancho con un pedazo de pan y un racimo de uvas, pero viendo que aquello era más fuerza que voluntad, pasó por ello, con harto dolor de su alma y fatiga de su estómago, haciéndole creer Pedro Recio que los manjares pocos y delicados avivaban el ingenio, que era lo que más convenía a las personas constituidas en mandos y en oficios graves, donde se ha de aprovechar no tanto de las fuerzas corporales como de las del entendimiento. Con esta sofistería padecía hambre Sancho, y tal que en su secreto maldecía el gobierno y aun a quien se le había dado, pero con su hambre y con su conserva se puso a juzgar aquel día, y lo primero que se le ofreció fue una pregunta que un forastero le hizo, estando presentes a todo el mayordomo y los demás acólitos, que fue: Señor, un caudaloso río dividía 2 términos de un mismo señorío, y esté vuestra merced atento, porque el caso es de importancia y algo dificultoso. Digo, pues, que sobre este río estaba un puente, y al cabo de ella una horca, y una como casa de audiencia, en la cual, de ordinario, había 4 jueces que juzgaban la ley que puso el dueño del río, de la puente y del señorío, que era en esta forma: si alguno pasare por esta puente de una parte a otra, ha de jurar primero a dónde va y a qué va, y si jurare verdad, déjenle pasar, y si dijere mentira,
muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra sin remisión alguna. Sabida esta ley y la rigurosa condición de ella, pasaban muchos, y luego en lo que juraban se echaba de ver que decían verdad, y los jueces lo dejaban pasar libremente. Sucedió pues que, tomando juramento a un hombre, juró y dijo que para el juramento que hacía, que iba a morir en aquella horca que allí estaba, y no a otra cosa. Repararon los jueces en el juramento y dijeron: si a este hombre le dejamos pasar libremente, mintió en su juramento, y conforme a la ley debe morir. Y si le ahorcamos, él juró que iba a morir en aquella horca, y habiendo jurado verdad, por la misma ley debe ser libre. Pídese vuestra merced, señor gobernador, que harán los jueces del tal hombre, que aun hasta ahora están dudosos y suspensos, y habiendo tenido noticia del agudo y elevado entendimiento de vuestra merced, me enviaron aquí a que suplicase a vuestra merced de su parte diese su parecer en tan intrincado y dudoso caso. A lo que respondió Sancho: por cierto que estos señores jueces que a mí os envían lo pudieran haber excusado, porque yo soy un hombre que tengo más de mostrenco que de agudo. Pero con todo eso, repetidme otra vez el negocio, de modo que yo le entienda. Quizá podría ser que diesen el hito. Volvió otra y otra vez el preguntante a referir lo que primero había dicho, y Sancho dijo: a mi parecer, este negocio es en 2 paletas lo declararé yo, y es así. El tal hombre jura que va a morir en la horca, y si muere en ella juró verdad, y por la ley puesta merece ser libre, y que pase la puente. Y si no le ahorcan, juró mentira, y por la misma ley merece que le ahorque. Así es como el señor gobernador dice, dijo el mensajero, y cuanto a la entereza y entendimiento del caso, no hay más que pedir ni que dudar. Digo yo pues ahora, replicó Sancho, que de este hombre aquella parte que juró verdad la dejen pasar y la que dijo mentira la ahorquen, y de esta manera se cumplirá al pie de la letra la condición del pasaje. Pues, señor gobernador, replicó el preguntador, será necesario que el tal hombre se divida en partes, en mentirosa y verdadera, y si se divide, por fuerza ha de morir, y así no se consigue cosa alguna de lo que la ley pide, y es de necesidad expresa que se cumpla con ella. Venid acá, señor buen hombre, respondió Sancho. Este pasajero que decís, o yo soy un porro, o él tiene la misma razón para morir que para vivir y pasar la puente, porque si la verdad le salva, la mentira le condena igualmente. Y siendo esto así como lo es, soy de parecer que digáis a estos señores que a mí os enviaron que, pues están en un fil las razones de condenarle o absolverle, que le dejen pasar libremente, pues siempre es alabado más el hacer bien que mal, y esto lo diera firmado de mi nombre, si supiera firmar. Y yo en este caso no he hablado de mío, sino que me vino a la memoria un precepto, entre otros muchos, que me dio mi amo Don Quijote la noche antes que viniese a ser gobernador de esta ínsula, que fue que, cuando la justicia estuviese en duda, me decantase y acogiese a la misericordia. Y ha querido Dios que ahora se me acordase, por venir en este caso como de molde. Así es, respondió el mayordomo, y tengo para mí que el mismo Licurgo que dio leyes a los lacedemonios no pudiera dar mejor sentencia que la que el gran Panza ha dado. Y acábese con esto la audiencia de esta mañana, y yo daré orden como el señor gobernador coma muy a su gusto. Eso pido y barras de derecha, dijo Sancho. Denme de comer y lluevan casos y dudas sobre mí, que yo las despabilaré en el aire. Cumplió su palabra el mayordomo, pareciéndole ser cargo de conciencia matar de hambre a tan discreto gobernador, y más que pensaba concluir con él aquella misma noche haciéndole la burla última que traía en comisión de hacerle.
Sucedió pues que, habiendo comido aquel día contra las reglas y aforismos del doctor Tiertafuera, al levantar de los manteles, entró un correo con la carta de Don Quijote para el gobernador. Mandó Sancho con una carta de Don Quijote para el gobernador. Mandó Sancho al secretario que la leyese para sí, y que si no viese en ella alguna cosa digna de secreto, la leyese en voz alta. Hízolo así el secretario, y repasándola primero dijo: bien se puede leer en voz alta, que lo que el señor Don Quijote escribe a vuestra merced merece estar estampado y escrito con letras de oro. Y dice así: carta de Don Quijote de la Mancha a Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria. Cuando esperaba oír nuevas de tus descuidos e impertinencias, Sancho amigo, las oí de tus discreciones, de que di por ello gracias particulares al cielo, el cual del estiércol sabe levantar los pobres y de los tontos hacer discretos. Dícenme que gobiernas como si fueses hombre y que eres hombre como si fueses bestia, según es la humildad con que te tratas. Y quiero que adviertas, Sancho, que muchas veces conviene y es necesario, por la autoridad del oficio, ir contra la humildad del corazón, porque el buen adorno de la persona que está puesto en graves cargos ha de ser conforme a lo que ellos piden, y no a la medida de lo que su humilde condición le inclina. Vístete bien, con un palo compuesto, que un palo compuesto no parece palo. No digo que traigas dijes ni galas, ni que, siguiendo juez, te vistas como soldado, sino que te adornes con el hábito que tu oficio requiere, con tal que sea limpio y bien compuesto. Para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras, has de hacer dos cosas. La una, ser bien criado con todos, aunque esto ya otra vez te lo he dicho, y la otra, procurar la abundancia de los mantenimientos, que no hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres que la hambre y la carestía. No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo, que se guarden y cumplan. Que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen. Antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen. Y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella. Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios. No seas siempre riguroso ni siempre blando, y escoge el medio entre estos dos extremos, que en esto está el punto de la discreción. Visita las cárceles, las carnicerías y las plazas, que la presencia del gobernador en lugares tales es de mucha importancia. Consuela a los presos, que esperan la brevedad de su despacho. Es coco a los carniceros, que por entonces igualan los pesos. Y es espantajo a las placeras, por la misma razón. No te muestres, aunque por ventura lo seas, lo cual yo no creo, codicioso, mujeriego ni glotón, porque en sabiendo el pueblo y los que te tratan tu inclinación determinada, por allí te darán batería, hasta derribarte en el profundo de la perdición. Mira y remira, pasa y repasa los consejos y documentos que te di por escrito antes que de aquí partieses a tu gobierno, y verás cómo hallas en ellos, si los guardas, una ayuda de costa que te sobrelleven los trabajos y dificultades que a cada paso a los gobernadores se le ofrecen. Escribe a tus señores y muéstrateles agradecido, que la ingratitud es hija de la soberbia, y uno de los mayores pecados que se sabe. Y la persona que es agradecida a los que bien le han hecho, da indicio que también lo será a Dios, que tantos bienes le hizo y de continuo le hace. La señora duquesa despachó un propio con tu vestido y otro presente a tu mujer, Teresa Panza. Por momentos esperamos respuesta. Yo he estado un poco mal dispuesto de un cierto gateamiento que me sucedió, no muy a cuento de mis narices, pero no fue nada. Que si hay encantadores que me maltraten, también los hay que me defiendan.
Avísame si el mayordomo que está contigo tuvo que ver en el accidente, en las acciones de la Trifaldi, como tú sospechaste, y de todo lo que te sucediere me irás dando aviso, pues es tan corto el camino. Cuanto más que yo pienso dejar presto esta vida ociosa en que estoy, pues no nací para ella. Un negocio se me ha ofrecido que creo que me ha de poner en desgracia de estos señores, pero aunque se me da mucho, no se me da nada, pues en fin, tengo que cumplir antes con mi profesión que con su gusto, conforme a lo que suele decirse, amicus Plato, ser magis amica veritas. Dígote este latín porque me doy a entender que después que eres gobernador lo habrás aprendido. Y a Dios, el cual te guarde de que ninguno te haga lástima. Tu amigo Don Quijote de la Mancha. Oyó Sancho la carta con mucha atención y fue celebrada y tenida por discreta de los que la oyeron. Y luego Sancho se levantó de la mesa y, llamando al secretario, se encerró con él en su estancia. Y, sin dilatarlo más, quiso responder luego a su señor Don Quijote, y dijo al secretario que, sin añadir ni quitar cosa alguna, fuese escribiendo lo que él le dijese, y así lo hizo. Y la carta de la respuesta fue del tenor siguiente. Carta de Sancho Panza a Don Quijote de la Mancha. La ocupación de mis negocios es tan grande que no tengo lugar para rascarme la cabeza, ni aun para cortarme las uñas, y así las traigo tan crecida cual Dios lo remedie. Digo esto, señor mío de mi alma, porque vuesa merced no se espante si hasta ahora no he dado aviso de mi bien o mal estar en este gobierno, en el cual tengo más hambre que cuando andábamos los dos por las selvas y por los despoblados. Escribióme el duque, mi señor, el otro día, dándome aviso que habían entrado en la ínsula ciertas espías para matarme, y hasta ahora yo no he descubierto otra que un cierto doctor que está en este lugar asalariado para matar a cuantos gobernantes aquí vinieren. Llámase el doctor Pedro Recio, y es natural de Tiertafuera, porque vea vuestra merced qué nombre para no temer que he de morir a sus manos. Este tal doctor dice él mismo de sí mismo que él no cura las enfermedades cuando las hay, sino que las previene para que no vengan, y las medicinas que usa son dieta y más dieta, hasta poner la persona en los huesos mondos, como si no fuese mayor mal la flaqueza que la calentura. Finalmente, él me va matando de hambre y yo me voy muriendo de despecho. Pues, cuando pensé venir a este gobierno a comer caliente y a beber frío y a recrear el cuerpo entre sábanas de Holanda sobre colchones de pluma, he venido a hacer penitencia, como si fuera ermitaño, y como no la hago de mi voluntad, pienso que al cabo me ha de llevar el diablo. Hasta ahora no he tocado derecho ni llevado cohecho, y no puedo pensar en qué va esto, porque aquí me han dicho que los gobernadores que a esta ínsula suelen venir antes de entrar en ella o les han dado o les han prestado los del pueblo muchos dineros, y que esta es ordinaria usanza en los demás que van a gobiernos, no solamente en este. Anoche, andando de ronda, topé con una muy hermosa doncella en traje de varón y un hermano suyo en hábito de mujer. De la moza se enamoró mi maestresala y la escogió en su imaginación para su mujer, según él ha dicho, y yo escogí al mozo para mi yerno. Hoy los dos pondremos en plática nuestros pensamientos con el padre de entrambos, que es un tal Diego de la Llana, hidalgo y cristiano viejo cuanto se quiere. Yo visito a las plazas como vuestra merced me lo aconseja, y ayer hallé una tendera que vendía avellanas nuevas y averigüéle que había mezclado con una nega de avellanas nuevas otra de viejas, vanas y podridas. Apliquélas todas para los niños de la doctrina, que las sabrán bien distinguir, y sentenciala por 15 días a no entrarse en la plaza.
por 15 días no entrase en la plaza. Hanme dicho que lo hice valerosamente. Lo que sé decir a vuestra merced es que es fama en este pueblo que no hay gente más mala que las placeras, porque todas son desvergonzadas, desalmadas y atrevidas, y yo así lo creo, por las que he visto en otros pueblos. De que mi señora la duquesa haya escrito a mi mujer Teresa Panza, y enviándole el presente que vuestra merced dice, estoy muy satisfecho, y procuraré demostrarme agradecido a su tiempo. Bésele vuestra merced las manos de mi parte, diciendo que digo yo que no la ha echado en saco roto, como lo verá por la obra. No querría que vuestra merced tuviese trabacuentas de disgustos con estos mis señores, porque si vuestra merced se enoja con ello, claro está que ha de redundar en mi daño. Y no será bien que, pues se me da a mí por consejo que sea agradecido, que vuestra merced no lo sea con quien tantas mercedes le tiene hechas y con tanto regalo ha sido tratado en su castillo. Aquello del gateado no entiendo, pero imagino que debe de ser alguna de las malas fechorías que con vuestra merced suelen usar los malos encantadores. Yo lo sabré cuando nos veamos. Quisiera enviarle a vuestra merced alguna cosa, pero no sé qué envíe, si no es algunos cañutos de jeringas que para con vejigas los hacen en esta ínsula muy curiosos. Aunque si me dura el oficio, yo buscaré que enviar de haldas o de mangas. Si me escribiere mi mujer Teresa Panza, pague vuestra merced el porte y envíeme la carta, que tengo grandísimo deseo de saber del estado de mi casa, de mi mujer y de mis hijos. Y con esto Dios libre a vuestra merced de malintencionados encantadores, y a mí me saque con bien y en paz de este gobierno, que lo dudo, porque le pienso dejar con la vida, según me trata el doctor Pedro Recio, criado de vuestra merced, Sancho Panza, el gobernador. Cerró la carta al secretario y despachó luego al correo, y juntándose los burladores de Sancho, dieron orden entre sí cómo despacharle del gobierno. Y aquella tarde la pasó Sancho en hacer algunas ordenanzas tocantes al buen gobierno de la que él imaginaba ser ínsula, y ordenó que no hubiese regatones de los bastimentos en la república, y que pudiesen meter en ella vino en las partes que quisiesen, con aditamento que declarasen el lugar de donde era, para ponerle el precio según su estimación, bondad y fama, y el que lo aguase o le mudase el nombre perdiese la vida por ello. Moderó el precio de todo calzado, principalmente el de los zapatos, por parecerle que corría con exorbitancia. Puso tasa en los salarios de los criados que caminaban a rienda suelta por el camino del interés. Puso gravísimas penas a los que cantasen cantares lascivos y descompuestos, ni de noche ni de día. Ordenó que ningún ciego cantase milagro en coplas si no trujese testimonio auténtico de ser verdadero, por parecerle que los más que los ciegos cantan son fingidos, en perjuicio de los verdaderos. Hizo y creó un alguacil de pobres, no para que los persiguiese, sino para que los examinase, si lo eran, porque a la sombra de la manquedad fingida y de la llaga falsa andan los brazos ladrones y la salud borracha. En resolución, él ordenó cosas tan buenas que hasta hoy se guardan en aquel lugar y se nombran las constituciones del gran gobernador Sancho Panza. Capítulo 52, donde se cuenta la aventura de la segunda dueña dolorida o angustiada, llamada por otro nombre Doña Rodríguez. Cuenta Cide Hamete que estando ya Don Quijote sano de sus aruños, le pareció que la vida que en aquel castillo tenía era contra toda la orden de caballería que profesaba, y así determinó de pedir licencia a los duques para partirse a Zaragoza, cuyas fiestas llegaban cerca, a donde pensaba ganar el arnés que en las tales fiestas se conquista.
Y estando un día a la mesa con los duques y comenzando a poner en obra su intención y pedir la licencia, veis aquí a deshoras entrar por la puerta de la gran sala dos mujeres, como después pareció, cubiertas de luto de los pies a la cabeza. Y la una de ellas, llegándose a Don Quijote, se le echó a los pies tendida a lo largo, de largo a largo, la boca cosida con los pies de Don Quijote, y daba unos gemidos tan tristes, tan profundos y tan dolorosos, que puso en confusión a todos los que la oían y miraban. Y aunque los duques pensaron que sería alguna burla de que sus criados querían hacer a Don Quijote, todavía, viendo con el ahínco que la mujer suspiraba, gemía y lloraba, los tuvo dudosos y suspensos, hasta que Don Quijote, compasivo, la levantó del suelo y hizo que se descubriese y quitase el manto de sobre la faz llorosa. Ella lo hizo así, y mostró ser la que jamás se pudiera pensar, porque descubrió el rostro de doña Rodríguez, la dueña de casa. Y la otra enlutada era su hija, la burlada del hijo del labrador rico. Admiráronse todos aquellos que la conocían, y más los duques que ningunos, que puesto que la tenían por boba y de buena pasta, no por tanto que viniese a hacer locuras, que puesto que la tenían por boba y de buena pasta, no por tanto que viniese a hacer locuras. Finalmente, doña Rodríguez, volviéndose a los señores, les dijo: vuesas excelencias sean servidos de darme licencia, que yo deporta un poco con este caballero, porque así conviene para salir con bien del negocio en que me ha puesto el atrevimiento de un mal intencionado villano. El duque dijo que él se la daba, y que departiese con el señor Don Quijote cuanto le viniese en deseo. Ella, enderezando la voz y el rostro a Don Quijote, dijo: Días ha, valeroso caballero, que os tengo dada cuenta de la sinrazón y alevosía que un mal labrador tiene fecha a mi muy querida y amada fija, que es esta desdichada que aquí está presente, y vos me habéis prometido devolver por ella, enderezándole el tuerto que le tienen fecho, y ahora ha llegado a mí noticia que os queréis partir de este castillo en busca de las buenas venturas que Dios os depare, y así querría que, antes que os escurriésedes por estos caminos, desafiásedes a este rústico indómito y le hiciésedes que se casase con mi hija, en cumplimiento de la palabra que le dio de ser su esposo, antes y primero que yogase con ella. Porque pensar que el duque mi señor me ha de hacer justicia es pedir peras al olmo, por la ocasión que ya vuestra merced en puridad tengo declarada. Y con esto nuestro Señor dé a vuestra merced mucha salud, y a nosotras no nos desampare. A cuyas razones respondió Don Quijote con mucha gravedad y prosopopeya: buena dueña, templad vuestras lágrimas, o, por mejor decir, enjugadlas y ahorrad de vuestros suspiros, que yo tomo a mi cargo el remedio de vuestra hija, a la cual le hubiera estado mejor no haber sido tan fácil en creer promesas de enamorados, las cuales, por la mayor parte, son ligeras de prometer y muy pesadas de cumplir. Y así, con licencia del duque mi señor, yo me partiré luego en busca de este desalmado mancebo, y la hallaré, y le desafiaré, y le mataré cada y cuando que se excusare de cumplir la prometida palabra, que el principal asunto de mi profesión es perdonar a los humildes y castigar a los soberbios. Quiero decir, acorrer a los miserables y destruir a los rigurosos. No es menester, respondió el duque, que vuestra merced se ponga en trabajo de buscar al rústico de quien esta buena dueña se queja, ni es menester tampoco que vuestra merced me pida mi licencia para desafiarle, que yo le doy por desafiado y tomo a mi cargo de hacerle saber este desafío, y que le acepte y venga a responder por sí a este mi castillo, donde entre ambos daré campo seguro, guardando todas las condiciones que en tales actos suelen y deben guardarse, guardando igualmente su justicia cada uno, como están obligados a guardarlas todos aquellos príncipes que dan campo franco a los que se combaten en los términos de sus señoríos.
Pues con este seguro y con buena licencia de vuestra grandeza, replicó don Quijote, desde aquí digo que por esta vez renuncio a mi hidalguía y me allano y ajusto con la llaneza del dañador y me hago igual con él, habilitándole para poder combatir conmigo. Y así, aunque ausente, le desafío y repto, en razón de que hizo mal en defraudar a esta pobre que fue doncella y ya por su culpa no lo es, y que le ha de cumplir la palabra que le dio de ser su legítimo esposo o morir en la demanda. Y luego, descalzándose un guante, le arrojó en mitad de la sala, y el duque le alzó diciendo que, como ya había dicho, él aceptaba el tal desafío en nombre de su vasallo, y se señalaba el plazo de allí a 6 días, y el campo en la plaza de aquel castillo, y las armas, las acostumbradas de los caballeros, lanza y escudo y arnés tranzado, con todas las demás piezas, sin engaño, superchería o superstición alguna, examinadas y vistas por los jueces del campo. Pero ante todas cosas es menester que esta buena dueña y esta mala doncella pongan el derecho de su justicia en manos del señor Don Quijote, que de otra manera no se hará nada, ni llegará a debida ejecución el tal desafío. Yo sí pongo, respondió la dueña, y yo también, añadió la hija, toda llorosa y toda vergonzosa y de mal talante. Tomando pues este apuntamiento, y habiendo imaginado el duque lo que había de hacer en el caso, las enlutadas se fueron, y ordenó la duquesa que de allí adelante no las tratasen como a sus criadas, sino como a señoras aventureras que venían a pedir justicia a su casa, y así les dieron cuarta parte y las sirvieron como a forasteras, no sin espanto de las demás criadas, que no sabían en qué había de parar la sandez y desenvoltura de doña Rodríguez y de su malandante hija. Estando en esto, para acabar de regocijar la fiesta y dar buen fin a la comida, veis aquí donde entró por la sala el paje que llevó las cartas y presentes a Teresa Panza, mujer del gobernador Sancho Panza, de cuya llegada recibieron gran contento los duques, deseoso de saber lo que le había sucedido en su viaje, y preguntándoselo, respondió el paje que no lo podía decir tan en público ni con breves palabras, que sus excelencias fueran servidos de dejarlo para a solas y que entre tanto se entretuviesen con aquellas cartas, y sacando 2 cartas las puso en manos de la duquesa. La una decía en el sobrescrito: carta para mi señora la duquesa tal de no sé dónde, y la otra: a mi marido Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria, que Dios prospere más años que a mí. No se le cocía el pan, como suele decirse, a la duquesa hasta leer su carta, y abriéndola y leído para sí, y viendo que la podía leer en voz alta, para que el duque y los circundantes la oyesen, leyó de esta manera: carta de Teresa Panza a la duquesa. Mucho contento me dio, señora mía, la carta que vuestra grandeza me escribió, que en verdad que la tenía bien deseada. La sarta de corales es muy buena, y el vestido de caza de mi marido no le va en zaga. De que vuestra señoría haya hecho gobernador a Sancho, mi consorte, ha recibido mucho gusto todo este lugar, puesto que no hay quien lo crea, principalmente el cura y maese Nicolás el barbero, y Sansón Carrasco el bachiller, pero a mí no se me da nada, que como ello sea así, como lo es, diga cada uno lo que quisiere, aunque si va a decir verdad, a no venir los corales y el vestido, tampoco yo lo creyera, porque en este pueblo todos tienen a mi marido por un porro, y que sacado de gobernar un hato de cabras, no pueden imaginar para qué gobierno puede ser bueno. Dios lo haga y lo encamine como ve que lo han menester sus hijos. Yo, señora de mi alma, estoy determinada, con licencia de vuesa merced, a meter este buen día en mi casa, yéndome a la corte, a tenderme en un coche para quebrar los ojos a 1000 envidiosos que ya tengo, y así
Suplico a vuestra excelencia, manda a mi marido me envíe algún dinerillo y que sea algo que, porque en la corte son los gastos grandes, que el pan vale a real y la carne la libra a 30 maravedís, que es un juicio, y si quisiere que no vaya, que me lo avise con tiempo, porque me están bullendo los pies por ponerme en camino. Que me dicen mis amigas y mis vecinas que, si yo y mi hija andamos orondas y pomposas en la corte, vendrá a ser conocido mi marido por mí más que yo por él, siendo forzoso que pregunten muchos, ¿quién son estas señoras de este coche? Y un criado mío responder, la mujer y la hija de Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria. Y de esta manera será conocido Sancho y yo seré estimada y a Roma por todo. Pésame cuanto pesar me puede, que este año no se han cogido bellotas en este pueblo. Con todo eso, envío a vuestra Alteza hasta medio Celemín, que una a una las fui yo a coger y escoger al monte, y no las hallé más mayores. Yo quisiera que fueran como huevos de avestruz. No se le olvide a vuestra pomposidad de escribirme, que yo tendré cuidado de la respuesta, avisando de mi salud y de todo lo que hubiere de avisar de este lugar, donde quedo rogando a Dios nuestro Señor guarde a vuestra grandeza y a mí no olvide. Sancha mi hija y mi hijo besan a vuestra merced las manos. La que tiene más deseo de ver a vuestra señoría que de escribirla, su criada, Teresa Panza. Grande fue el gusto que todos recibieron de oír la carta de Teresa Panza, principalmente los duques y la duquesa. Y la duquesa pidió parecer a don Quijote si sería bien abrir la carta que venía para el gobernador, que imaginaba debía de ser bonísima. Don Quijote dijo que él la abriría para darles gusto, y así lo hizo, y vio que decía de esta manera: Carta de Teresa Panza a Sancho Panza su marido. Tu carta recibí, Sancho mío de mi alma, y yo te prometo y juro como católica cristiana que no faltaron 2 dedos para volverme loca de contento. Mira, hermano, cuando yo llegué a oír que eres gobernador, me pensé allí caer muerta de puro gozo, que ya sabes tú que dicen que así mata la alegría súbitamente como el dolor grande. A Sanchica, tu hija, se le fueron las aguas sin sentirlo de puro contento. El vestido que me enviaste tenía delante y los corales que me envió mi señora la duquesa al cuello y las cartas en las manos y el portador de ellas allí presente, y con todo eso creía y pensaba que era todo sueño lo que veía y lo que tocaba, porque ¿quién podría pensar que un pastor de cabra había de venir a ser gobernador de ínsulas? Ya sabes tú, amigo, que decía mi padre que era menester vivir mucho para ver mucho. Dígolo porque pienso ver más si vivo más, porque no pienso parar hasta verte arrendador o alcabalero, que son oficios que, aunque lleva el diablo a quien mal los usa, en fin, siempre tienen y manejan dineros. Mi señora la duquesa te dirá el deseo que tengo de ir a la corte. Mírate en ello y avísame de tu gusto, que yo procuraré honrarte en ella andando en coche. El cura, el barbero, el bachiller y aun el sacristán no pueden creer que eres gobernador, y dicen que todo es embeleco, o cosas de encantamento, como son todas las de don Quijote, tu amo. Y dice Sansón que ha de ir a buscarte y a sacarte el gobierno de la cabeza, y a don Quijote la locura de los cascos. Y yo no hago sino reírme y mirar mi sarta y dar traza del vestido que tengo de hacer del tuyo a nuestra hija. Unas bellotas envié a mi señora la duquesa. Yo quisiera que fueran de oro. Envíame tú algunas sartas de perlas si se usan en esa ínsula. Las nuevas de este lugar son que la berrueca casó a su hija con un pintor de mala mano, que llegó a este pueblo a pintar lo que saliese. Mandóle el concejo pintar las armas de su majestad sobre las puertas del ayuntamiento. Pidió 2 ducados, diéronselos
adelantados. Trabajó 8 días, al cabo de los cuales no pintó nada, y dijo que no acertaba a pintar tantas baratijas. Volvió el dinero y con todo eso se casó a título de buen oficial. Verdad es que ya ha dejado el pincel y tomado el azada y va al campo como gentilhombre. El hijo de Pedro de Lobo se ha ordenado de grados y corona, con intención de hacerse clérigo. Súpolo Minguilla, la nieta de Mingo Silvato, ya le he puesto demanda de que la tiene dada palabra de casamiento. Malas lenguas quieren decir que ha estado encintada de él, pero él lo niega a pies juntillas. Hogaño no hay aceitunas, ni se halla una gota de vinagre en todo este pueblo. Por aquí pasó una compañía de soldados. Lleváronse de camino 3 mozas de este pueblo. No te quiero decir quién son. Quizá volverán y no faltará quien las tome por mujeres, con sus tachas buenas o malas. Sanchica hace puntas de randas, gana cada día 8 maravedís horros, que los va echando en una alcancía para ayudar a su ajuar. Pero ahora que es hija de un gobernador, tú le darás la dote sin que ella lo trabaje. La fuente de la plaza se secó. Un rayo cayó en la picota, y allí me las den todas. Espero respuesta de esta y la resolución de mi ida a la corte. Y con esto Dios te guarde más años que a mí o tantos, porque no querría dejarte sin mí en este mundo. Tu mujer, Teresa Panza. Las cartas fueron solemnizadas, reídas, estimadas y admiradas. Y para acabar de echar el sello, llegó el correo, el que traía la que Sancho enviaba a Don Quijote, que asimismo se leyó públicamente, la cual puso en duda la sandez del gobernador. Retiróse la duquesa para saber del paje lo que había sucedido en el lugar de Sancho, el cual se lo contó muy por extenso, sin dejar circunstancia que no refiriese. Diole las bellotas y más un queso que Teresa le dio, por ser muy bueno, que se aventajaba a los de Tronchón. Recibiólo la duquesa con grandísimo gusto, con el cual la dejaremos por contar el fin que tuvo el gobierno del gran Sancho Panza, flor y espejo de todos los insulanos gobernadores.